Buenos días, Humash para el día miércoles, Parashat Terumah. El tema de hoy son las vigas, la estructura como tal del Mishkan, del tabernáculo. Es interesante que ayer, antes de hablar de las vigas, ya hablamos de las coberturas. Y para que tengan una idea, y hay mucho nivel de detalle aquí, esto es lo que vamos a ver, todos los detalles. Aquí está una de las paredes del Mishkan. Y tienen muchos componentes, y esto es el tema del Chumash de hoy. Dice, Ve'asita et hakerashim la Mishkan atzei shitim omdim. Harás los maderos para el tabernáculo de madera de acacia erguidos. Aquí Rashi tiene un comentario muy bonito. Explica por qué la Torah dice, y harás los maderos, hakrashim, como que refiriéndose a unos maderos en particular. Porque había que decir, vasita krashim, y haga maderos. ¿Qué quiere decir hakrashim? Los maderos. Entonces dice, se refiere a aquellos maderos que ya habían sido designados para este propósito. Y esto alude al hecho que nuestro ancestro Jacob Avinu, plantó árboles de acacia en Mitzrayim, en Egipto. Y antes de morir, encomendó a sus hijos llevárselos consigo cuando salieran de Mitzrayim, diciéndolos que en el futuro Hashem les va a ordenar a construir un tabernáculo en el desierto con madera de acacia. Y por eso dijo, cuiden de que estos maderos estén ya preparados en sus manos para ello. En otras palabras, Jacob les dio la madera con que iban a construir esto. Y por eso dice, Ve'asita et hakrashim. Y debes construir los maderos, que se refiere a la madera que Jacob ya había plantado. Y es muy interesante este concepto porque imagínate un judío sufriendo, perseguido en Mitzrayim, y mira a estos maderos y dice, llegará el momento que vamos a salir de acá porque ya tenemos hasta los materiales con que vamos a construir. Era como un consuelo, una mirada hacia el futuro en sus momentos de sufrimiento. Entonces, ¿cómo hay que hacerlo? Primeramente dice que hay que hacerlo omdim. En otras palabras, que sean parados así y no acostados, porque también puedes construir una pared así. Y tienen que estar parados de la misma forma que crece el árbol. O sea, no es cualquier, o sea, la madera tiene que mantener su posición como estuvo cuando estaba en el plantado. Eser amot orech hakaresh ve'ama vechatzi ama rochev hakeresh achad. La longitud de cada madero será 10 codos y 1,5 codos el ancho de cada madero. Y eso entonces nos enseña que el Mishkan tenía esa altura, porque estas vigas eran la altura del Mishkan. Y entonces son 10 de arriba y 1,5 de ancho. Dice, Shtei yadot lakeresh ha'echad meshulavot isha el achotá, kein ta'aseh lechol karshei Mishkan. Dice, cada madero tendrá 2 espigas paralelas, una con otra,
así harás para todos los maderos del tabernáculo. ¿Qué quiere decir esto? Aquí tienes, ¿ok?, el madero que está hecho de 10 de longitud y una amá y medio de ancho. Y tiene que haber 2 yadot, ¿ves? Tenían que abrir abajo y, ¿cómo se llama?, cortar la madera dejando solamente esta parte de abajo. Y después vamos a ver para qué servía eso, ¿no? ועשית את הקרשים למשכן 20 קרש לפאת נגב תימנה. Y harás los maderos para el tabernáculo, 20 maderos para el lado sur. Entonces, si tienes 20 maderos y cada uno es una amá y medio, entonces, ¿cuánto mide un lado del Mishkan? 30, muy bien. Ve'arba'im adnei kesef ta'aseh tachat 20 hakaresh שני אדנים תחת הקרש האחד לשתי ידותיו, ושני אדנים תחת הקרש האחד לשתי ידותיו. Entonces harás 40 basas de plata debajo de los 20 maderos, 2 basas debajo de un madero para sus 2 espigas, y 2 basas debajo de oro, madero para sus 2 espigas. En otras palabras, cada espiga, cada base, aquí tienen las bases, ¿no? Entonces necesitas tener 2 por cada madero. ¿Estáis? Entonces se insertaba estos 2 yadot, que lo llamamos, ¿no? Pestañas, entraban aquí dentro de estas bases. Entonces, si son 20 krashim, y cada 20 vigas, y cada una de las vigas tiene 2 yadot, pestañas, 40. necesitas 40 basas. Eso es lo que dice. Chetzi Amá es como un codo, ¿cuánto? Ok, después vemos exactamente el monto. Un amá son como 2 pies. 60 centímetros. 60, ¿no? 60 centímetros. ¿Ok? ¿Ok? ולצלע המשכן השנית לפאת צפון 20 קרש. Y al otro costado del tabernáculo, del lado norte, también 20 maderos. Ve'arba'im adnei kasef, y también que tenga 40, sus 40 bases. Shnei adanim tachat hakeresh echad, 2 bases debajo de cada una de las vigas. Ushnei adanim tachat hakeresh echad. Uliyarketei hamishkan yama, pero en cuanto a la parte posterior, ¿ok?, que es al oeste, ta'aseh shisha krashim, harás 6 maderos. ¿Ok? 6 maderos, digamos por 1,5, ¿cuánto es? 9. 9, muy bien. Tenemos matemáticos aquí. Entonces tienes 9. Pero aquí hay un detalle. Es interesante porque la Torah no está hablando. Los 6 son los que puedes ver cuando entras al templo. Porque los otros 2 en parte van a estar como tapados por las vigas laterales. ¿Entienden? Entonces si ve, es interesante como la Torah no dice de una vez que son 8. Dice 6 y después dice, y hay 2 en las esquinas, que va a decir ahora. Entonces aquí lo puedes entender. Aquí tienes de cada lado, tienes aquí los 20. Aquí la Torah está hablando de 6, que son los que se pueden ver. Si entras por acá, puedes visualizar 6.
Y de estos dos que la Torah ahora va a mencionar, solamente se puede ver medio amá de ellos. La otra parte está siendo tapado por los laterales. Pero esa es la forma que la Torah lo presenta. Dice, Ushnei krashim ta'aseh lemekutzeot hamishkan biyarketayim. Harás 2 maderos para las esquinas del tabernáculo en la parte posterior. Veyihiyu toamim milmata, estarán acoplados por abajo. Veyachdav yihiyu tamim al rosho el hatabat haechat. Ken yiyeh lishneim lishnei hamikzoot yihiyu. Estarán acoplados por abajo y juntos se acoplarán en la punta con un anillo. Así será para ambos, para las 2 esquinas. Esto es interesante. La parte de arriba tenía también unos cortes, aperturas, para colocar encima, ¿ves? Estos ganchos. Que esto sí estaba, porque por debajo no se podía sostener. Okay, porque las vigas todavía no están como pegados juntos. Entonces hay que ver la forma ahora que estén juntos. Entonces había como un corte en la madera y había que colocar estos ganchos, no, como unas bases, pero no son bases, son de arriba, ¿no? Las pestañas que hablamos ahorita. Son unas Que uno mete entre uno y otro. Sí, para agarrar y juntar a los dos. Para juntar a los dos juntos. Vamos a ver si aquí hay una. Aquí se ve mejor. En esto se puede ver cómo se conecta de arriba, ¿ves? Así se conectaba de arriba. Con estos se metía adentro, entonces agarraba madera la juntaba. con la otra y así se juntaba. Es un método japonés incluso. Lo sacaron de ahí. ¿Quién lo sacó ahí? Los japoneses. Los japoneses lo sacaron de ahí, claro. Es un método de unir cosas. Dice, והיו 8 קרשים ועדניהם כסף, 16 אדנים, 2 אדנים תחת הקרש האחד, ושני אדנים תחת הקרש האחד. Estamos todavía hablando de la muro así frontal, que esto en total, porque lo habló de 6 y después 2, que son un total de 8 maderos, y sus basas de plata serán 16 basas, 2 basas debajo de un madero y 2 basas debajo de otro madero. Después dice, Vasita brichim atzei shitim chamisha lekarshei tzela hamishkan haechad, harás barras de madera de acacia, 5 para los maderos de un lado del tabernáculo, v'chamisha brichim lekarshei tzela hamishkan hashenit, v'chamisha brichim lekarshei tzela hamishkan liyarchetayim yama. Y 5 barras para las maderas del segundo lado y 5 para el lado del tabernáculo que está en la parte posterior al oeste. ¿A qué está hablando ahora? Había otra forma de conectar a todas las vigas juntos. Uno es lo que vimos ahora con estos ganchos, no sé, que se ponía arriba. Eso ya los juntaba, pero no se terminaba ahí. ¿Okay? Sino había que abrir un hueco, ¿okay? Por todo el centro de las vigas, de cada viga. Aquí puedes ver el hueco que se tenían que abrir aquí, ¿ve? Entonces se tenía que abrir ese hueco y después tenían unos tubos que había que insertar por todo el largo de las vigas.
Ahora, es interesante que no es uno solo. La Torah dice que tienen que ser 5. Huecos. 5 tubos, 5 palos. Ahora, va a haber uno que va por todo el largo del muro y eso va por afuera. Y después hay el largo va por el medio. Y eso sí va por todo el largo de todas las vigas, insertado aquí estás viendo cómo entra en uno y pasa por todos. Recorre. ¿Ok? Entonces obviamente eso le da estabilidad a la pared. Pero los de afuera explica que había que hacer, había que meter de un lado, había que meter uno y después otro. Y entonces eran en total 5 para cada lado, un total de 15. Obviamente los que estaban en el lado oeste al fondo eran más chiquitos porque era solamente 10 a más ese lado. Entonces esto es lo que explica. Sí que había que mabriach hatichon betoch hakrashim, mabriach min hakatzeh al hakatzeh. La barra del medio que está entre los maderos pasará de un extremo a otro. ואת הקרשים תצפה זהב, ואת טבעותיהם תעשה זהב, בתים לבריחים, וציפית את הבריחים זהב. Y tienes que recubrir los maderos con oro, y harás sus anillos de oro como receptáculos para las varas, y recubrirás las varas con oro. Entonces todo eso, aunque era de madera, como vieron en este libro, estaban recubiertos de oro. והקימותה את המשכן כמשפטו אשר הראתה בהר. Erigirás el tabernáculo conforme a su diseño que se te habrá mostrado en la montaña. Entonces, un resumen de todo lo que hemos visto hoy. Tienes que tener, de los dos acostados son 20 maderos de cada lado. En del lado del frente hay 8. Hay las bases de abajo, que cada uno necesita 2, que son 40 y 40. Y por detrás tienes 16. ¿Sí? Necesitas los ganchos de arriba y después los tubos que corren por el medio, que son invisibles, no se ve. Y tienes 2 tubos que se ve por fuera. Por fuera. Y entonces aquí estás viendo cómo corrían por fuera. Y con esto entonces vas a levantar el Mishkan y va a poder sostenerse. Con eso terminamos el Chumash de hoy.